Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Juan Antonio Tinoco González. Voy a presentar mi actividad integradora número 4, la tabla periódica y sus aplicaciones. Pertenezco al grupo M14C3G26048 y estaré entregando esta actividad el día 9 de junio del 2022. Todo esto y a cargo de mi asesora virtual Zulma Yadira Hernández Yaques. Los elementos químicos están ordenados en la tabla periódica por su número atómico. Las 18 columnas de la tabla periódica son llamadas grupos o familias, donde la primera fila corresponde a los metales alcalinos y la última, o 18, corresponde a los gases nobles. Cada familia está determinada primordialmente por el número de electrones, de valencia o de la última capa. En la tabla periódica, los elementos se ubican según sus números atómicos, en orden de manera creciente y se representan por medio del símbolo, una o dos letras relacionadas con el nombre del elemento, generalmente en latín. En la tabla pueden distinguirse diversas divisiones horizontales o filas denominadas periodos, así como divisiones verticales o columnas que son llamadas grupos. La tabla está dividida en periodos que se enumeran del 1 al 7, de arriba hacia abajo, y el número de elementos en cada periodo no es el mismo. Por ejemplo, en el 1 hay solamente 2 elementos. En los periodos 2 y 3 existen 8 elementos y los periodos 4 y 5 tienen 18 elementos. El número atómico indica el número total de protones del núcleo de un determinado átomo. Se representa con la letra Z y se coloca como subíndice en la izquierda del símbolo del elemento. Como podemos observar en el ejemplo del carbón, su número atómico está representado con el número 6. Los átomos están compuestos por un número formado por protones y neutrones y por una corteza formada por electrones. Los protones tienen carga positiva. Los neutrones son eléctricamente neutros. Por lo tanto, el núcleo atómico siempre tiene carga positiva. Por otro lado, los electrones tienen carga negativa. El símbolo químico es una abreviatura del nombre de cada elemento químico descubierto y expresado en la tabla periódica. Un elemento químico es un tipo de materia que se clasifica básicamente por el número atómico o cantidad de protones, su símbolo químico, el nombre del elemento y su masa atómica. En química, se llama masa atómica a la masa de un átomo, la cual se compone del total de la masa de protones y neutrones. La masa atómica es diferente al peso atómico, a la masa atómica relativa, al número atómico y al número másico o número de masa. La masa atómica se encuentra representada en la tabla periódica de los elementos. Por ejemplo, en el elemento del boro podemos ver que su masa atómica está representada y tiene un valor de 10.811. ¿Por qué es importante la clasificación de compuestos orgánicos e inorgánicos? Bueno, antes de contestar esta pregunta es muy importante conocer acerca de los compuestos orgánicos e inorgánicos. En el lenguaje y de la química, los compuestos orgánicos son sustancias químicas que contienen carbono y en los que únicamente se presentan enlaces covalentes, es decir, carbono-carbono o carbono-hidrógeno. Son conocidos como hidrocarburos. En muchos casos también contienen oxígeno, nitrógeno, azufre, fósforo, boro, halógenos y otros elementos. Algunos compuestos orgánicos son usados como combustibles, de los cuales un buen número se deriva de petróleo, por ejemplo, gasolinas, diésel, gas natural o metano, carbón, entre otros.
También un número importante de estos compuestos forman parte de las moléculas de las plantas y los animales, por lo que se les conoce como biomoléculas. Ahora bien, los compuestos inorgánicos están formados por distintos elementos que pueden ser óxidos, bases, ácidos o sales. Un reducido número de compuestos se contienen de carbono y se clasifican como inorgánicos. Entre estos se encuentran, por ejemplo, el monóxido de carbono, el dióxido de carbono y los compuestos que contienen el ion, carbonato, bicarbonato y cianuro. Pero bien, ¿por qué es importante la clasificación de compuestos orgánicos e inorgánicos? Tenemos que tener muy presentes y muy en cuenta que a la hora de clasificar no se trata de separar más bien la basura en compuestos orgánicos o inorgánicos. Simplemente a nosotros al alimentarnos, nos estamos alimentando de organismos, de alimentos que nos ayuden a generar cierto combustible para durar cierta parte del día. Tener ese rendimiento en el día en base a un combustible que nosotros estamos consumiendo. No vamos a rendir el día consumiendo, por ejemplo, aceite o carbón o gas. No, tenemos que tener esa diferencia. Aparte de eso, necesitamos saber cómo se clasifica, porque por ejemplo hay una área de residuos materiales donde se clasifican todo ese tipo de materiales donde se deben de ser manejados de una manera correctamente. Es por eso que debemos de comprender cuán importante es la clasificación de compuestos orgánicos e inorgánicos. Ahora voy a explicar 3 ejemplos de compuestos orgánicos y 3 de compuestos inorgánicos. Los ejemplos de compuestos orgánicos. 1. La fructuosa, que es el azúcar de las frutas y mantiene una relación de isometría con la glucosa. 2. Nitroglicerina. Es un potente explosivo y se obtiene mezclando ácido nítrico concentrado más ácido sulfúrico y glicerina. 3. Lidocaína. Es un anestésico empleado profusamente en la odontología y como antirrítmico. Ahora, los 3 ejemplos de compuestos inorgánicos. 1. Cloruro de sodio, más común, como lo conocemos, la sal, que utilizamos en la preparación de los alimentos. 2. Bicarbonato de sodio. Es uno de los compuestos inorgánicos más usados en la cocina y en la preparación de pasteles y en la limpieza. 3. Óxido de zinc. Es un compuesto insoluble en agua formado por zinc y oxígeno y que forma parte de los cosméticos y bloqueadores solares. ¿Para qué nos sirve conocer y comprender la estructura de la tabla periódica? Bueno, ¿para qué sirve? Para establecer un orden específico, agrupando los elementos. La tabla periódica nos ayuda a clasificar, organizar y distribuir de una forma correcta los elementos químicos de acuerdo a sus propiedades y a sus características.